Buenos días de nuevo, ¿cómo estamos? Muy buen día, Buen Lu. día, querida. Qué ¿Cómo le va, linda Lucía? mañanita. Hola. Venía escuchándoles, así súper interesante también lo que veníamos compartiendo de la otra orilla. Y la verdad, fascinada por las sincronías, ¿no? Esta cosa que llamamos la intuición también, que es un aporte también del ser mujer, de tener esta sensibilidad y de poder también conectar con lo que uno siente y validarlo, que tiene que ver con lo que se va formando fuera de mi cuerpo para que se posibilite una acción. Espere que dijo conectar y que no se olviden los oyentes que la pueden ver en vivo en el Instagram. Se conectan ahí, @ulmañanas. Ya firmó por 2 veces por semana usted, ¿no? La columna, ¿parece? Me está fallando la memoria. ¿Cómo venimos? olvídate, Rumbo al no. 8M, venimos Olvídate. metiendo horas. Me encanta. La verdad que ahí súper cómoda, súper contenta y también como sintiendo ser un aporte, ¿no? Qué importante es sentirse parte de la comunidad en la cual vivís, de los grupos cuales habitás, pero también ser ahí bien honesta con una misma, ¿no? De poder decir lo que una siente, piensa y saberse bien recibida. Eso es como bastante importante. Así que, bueno, vamos Muchas a ver. repercusiones la columna, la primera columna de Lucien, por eso le hicimos firmar columna, programa, especial, todo. En nuestro canal de YouTube ya la pueden encontrar la primera columna, si no, la podés chusmear también en @ulmañanas, pero la verdad fue una introducción, un inicio muy importante y en estos momentos que muchas mujeres y muchas juventudes se empiezan a sumar a los colectivos, es una información como para, hola, ¿querés sumarte al colectivo? Te paso este video primero. Y como para seguir reflexionando, ¿no? Porque creo que después del otro día en tu primer columna, Lu, nos quedamos varias instancias luego de esa columna, nos quedamos debatiendo de la temática en la cual habías planteado y es interesante que se generen estos espacios de reflexión, así que súper agradecidas también de que vos estés brindando tu tiempo, tu espacio y toda esta información que, bueno, para algunos será una cachetada ahí y para otros será un aliento fresco también para seguir construyendo. Sí, la verdad que sí, y también esto que decís del espacio de reflexión, qué importante es poder encontrar un espacio, como decía recién la compañera de pelotas, ¿no? Gracias por el espacio, qué bueno es tener espacio. Entonces ahí hablando del espacio, vamos a ir como entrando en la temática de hoy, que es el arte como una herramienta práctica para la transformación social, entendiendo que hay una mirada del feminismo que es posible para ver el arte. Nuevamente vamos a hacer el ejercicio de posicionarnos de dónde es que estamos hablando cuando hablamos de arte, de dónde es que yo me voy a compartir para hablar de arte. Algo compartí en el encuentro anterior y ahí compartirles un poquito más de que tuve la posibilidad, por suerte en esta encarnación, de atravesar por distintos espacios artísticos, ahí empezando en la danza candombe, también bien recibida de la mano de una mujer, de Helen Pintos, que en ese momento estaba en Zumbaé, y atravesando distintas comparsas, cuerdas de ejido, el egua, la reductense y finalizando así como el ciclo de carnavales y desfiles de llamadas con Uráfrica, una comparsa de Durazno que tuve la posibilidad de realizar la coreografía ahí y estuvo muy bueno. Esos fueron unos espacios en donde yo identificaba ya sin saber, sin estar tanto en contacto con lo que era esto del feminismo, realmente no tenía mucha idea, no tenía mucho acercamiento. De los espacios que la mujer estaba relegada dentro de lo que es el candombe y cómo los espacios de poder, tanto de jefe de cuerda como, ¿no?, y otros espacios también de gestión económica dentro de lo que es la organización, no habían mujeres, ¿no? Y como muchas veces también había la necesidad de adoptar una identidad masculinizada para posicionarse y dar cuenta de qué es lo que yo creía, ¿no? Eso en distintos ámbitos. En el teatro pasaba un poco lo mismo. Tuve la posibilidad de compartir en el Teatro Solís y en el Sodre 10 temporadas de ópera, en donde eran otras las lógicas de la violencia. No quiero que nadie se ofenda con esto, no voy a nombrar a nadie, pero sí se podía ver cómo a través de la violencia verbal, a través de la violencia psicológica, no digo que haya sido adrede, pero es parte del desconocimiento de sí,
el reproducir lógicas de dominio, de dominación de los cuerpos, a través de palabras, y eran bastante más sutiles. Capaz no eran tanto como en el candombe o como en otros espacios, pero también existían y eran bien fuertes y creaban identidad. Entonces, también pasando por allí, también por la radio, trabajé en una radio en donde también se sentía esa presión por lo que vos tenés que hacer esto y esto no, pero yo pienso... Publicidad nada más. Locutora de publicidad. No me hables de una noticia, ¿eh? Claro, era justamente eso, me encargaba de hacer los copetes de las internacionales, pero cuando decía algo que de repente no estaba tan bueno, esto es para el periodista, por ejemplo, ¿no? Bueno, después por ahí también, pasando por los espacios de audiovisual, de cine y de televisión, trabajé en un programa de televisión en donde era moza, porque además era moza en la vida real en ese momento, y tenía una pollera bien cortita y me dedicaba a eso, ¿no? A servir la mesa, a servir todo lo que iba ocurriendo sin voz, ¿no? Porque las veces que tenía voz era para decir algunas cositas así bien escuetas y puntuales que reafirmaban también estas lógicas machistas. Después por ahí, a medida que fue pasando el tiempo, llegué al circo, que yo me pongo muy contenta cuando hablo del circo, porque la verdad que ahí pude encontrarme y fusionar también esto de poder habitar mi cuerpo, ¿no? De poder habitar el cuerpo y poder acortar esas brechas que estaban en mi imaginario y que me hacían realmente sucumbir, porque era lo que me pasaba, pero no era consciente. Entonces, reconociendo que a veces una tuvo que adoptar esas formas masculinizadas para sobrevivir tanto en el campo laboral como en el campo de lo social, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? En esto de la toma de conciencia aparece el arte como una herramienta, y la noción de herramienta lo que permite es como facilitar el despliegue en el campo en el que nos encontremos, todas las personas, sea la radio, sea en casa, en todos los espacios. El arte es una herramienta de expresión, tanto la danza como la actuación, la acrobacia, la gestión, la producción. Es una herramienta que opera como una práctica para la transformación de eso que llamamos lo social, que nos encuentra en un diálogo permanente con el entorno, que puede ser tanto humano como no humano, porque también tenemos esta relación ahora con las máquinas, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, que también es parte. Está acariciando el micrófono, quiero que lo sepan. Pero no lo ven, no es un tema de acariciar. La pueden ver igual, la pueden ver. Mira, esto... quitándole toda lo sexualizado de la imagen, es una herramienta que de hecho facilita la comunicación, que en este momento nos están escuchando de todas partes. Así Exactamente, es. @ulmanianas. Así que pueden verla y escucharla, Lucien. Entonces, cuando nos posicionamos para la composición de lo que es lo social y conectamos con la potencia que nos brinda el feminismo, podemos encontrar aportes en lo que es la búsqueda. En la búsqueda introspectiva, ir hacia adentro y encontrar en la propia cuerpa cuáles son esos lugares donde se alojan ciertas angustias, ciertas dolencias, esos lugares en donde no puedo ir un poquito más allá, pero mi deseo está puesto después del miedo. Entonces es como poder entrar en contacto e identificar. Y el arte nos da la posibilidad, acá son todas las personas que se encuentran en esta habitación, actores y actrices, entonces también la oportunidad de actuar otros roles y tener algo que se llama el nomadismo de reflexión, poder abordar un cuerpo, un personaje, una historia, cualquiera que sea, también tiene algo que te interpela y que te entra en contacto con la fibra de lo íntimo, de ver a ver qué es lo que me pasa para mí. Y generar también esto de ponerse en la piel del otro, como decías tú, esto de poder entender también al otro, ¿no? Al interpretar el arte, ¿no? Al interpretar a otros personajes, en el caso del teatro, el circo y demás, nos pone en la piel del otro y nos pone en reflexión también un poco más cercano. El arte nos lleva desde otro lado, de otras emociones, de otras instancias a esas reflexiones que quizás otras disciplinas no lo hacen, ¿no? Vamos más como a la fibra, como decías tú, como algo de la emoción. Una vez una profesora de filosofía me decía como la posibilidad de rozar la locura, entrar y salir, porque en realidad esto de lo que es la locura, el loco, la loca, apartarla de la sociedad, no encerrarla en un manicomio, que no se vea, que no se note, nos habita todo el tiempo.
todo el tiempo entramos y salimos de la locura. Y es un miedo social que en algún momento también vamos a tener que darnos el espacio para reflexionar a ver qué es esto que me pasa, qué es esta idea de muerte. Entonces, el hecho de encarnar un personaje que nace y que muere, también me da esta idea de que también yo puedo nacer y morir infinitas veces en lo simbólico, ¿verdad? Entonces, lo que podemos así como agarrar de todo esto es la idea del feminismo, de el cuerpo como ese campo de batalla, ¿no? Como ese espacio en donde yo desato la lucha. Es esas tensiones que se generan entre las relaciones con el capital, con la vida, con la economía, como habíamos hablado en el encuentro anterior. Entonces, en el año 2020, durante la pandemia, una de las potencias que yo pude identificar de encontrar más espacio, que si bien ya existía, no tenía tanto protagonismo, fue la virtualidad y la hibridez. Entonces, así se fueron creando ciertos espacios donde fusionamos la bronca, la angustia, todo eso que no entendíamos, y llegó una propuesta que a mí me explotó la cabeza y el corazón, que fueron las cartografías afectivas. Esta especie de mapeo sobre mi propia cuerpo que me permita reconocer o por lo menos observar en primera instancia esos espacios que me gritaban: descolonizate, salí de ahí. Entonces, esa se convirtió en mi principal actividad, como para equilibrar también un poco esta tensión que sentía en el cuerpo, que me sentía bastante incapaz de salir de ese lugar en donde se me había puesto socialmente, adentro de mi casa, sin trabajo, sin dinero. Pero por suerte reconociendo una serie de redes afectivas que la verdad que hicieron posible que ahora esté acá. Entonces aparece así Escribamos de Circo, que se desprende de un podcast que ahora nos van a estar compartiendo nuestra invitada de hoy, que es Hablemos de Circo, que es un espacio de reflexión para el circo contemporáneo latinoamericano con todo este sesgo, en donde empezamos a cuestionar nuestras propias prácticas como creadores, creadoras, buscando producir así un espacio que nos permita poner en órbita el nomadismo de pensamiento, esto de entrar y salir de una creencia a otra, y entramarnos más que nada por una propia necesidad y el deseo vitalista, al igual que el feminismo, de poner la vida en el centro, problematizar qué es lo que queremos, cómo queremos que sea nuestra vida, moldearla, pensarla, soñarla, visualizarla, compartirla y también habitarla. Entonces, este espacio fue una búsqueda de equilibrio también, que nos encontró con distintas miradas mestizas, migrantes, racializadas, transfronterizas, como estaba recién en el programa, disidentes, artísticas e interdisciplinarias. Una mirada del circo tradicional también y el circo contemporáneo, que también ahí se desatan ciertas luchas, en un contexto de crisis sanitaria que nos estaba interpelando y que ahora estamos como recibiendo también todo ese deje, todo ese arrastre, porque no es que ya está, ya pasó. Entonces, así fue que nos encontramos personas de Brasil, de Chile, de México, de Uruguay y también de Italia. Y nos sumergimos así, nos tiramos a la marea, en esto de ir hacia la marea, nos tiramos también en una marea de hibridez, que todavía decimos en el libro que se escribió, que nos cuesta definir, porque empezó como un deseo de escribir una revista, pero terminó siendo un libro, que está escrito en español y en portugués, y que integró textos académicos por un lado, poesías, reflexiones personales, fragmentos de bitácoras, ilustraciones, fotografías. Está disponible también en PDF de libre acceso para quien lo quiera. Así que con esto vamos a darle la presentación y para mí es una honra recibir a esta amiga, hermana, maestra, creadora, gestora y docente en artes vivas y virtuales. Bienvenida, Noel Rosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Ay, qué placer, muchas gracias. Una honra también la invitación ahí de compartir un ratito esta mañana. Todas las sincronicidades entonces puestas al servicio.
Sí, total. Bella, así compartirles acá a las compañeras, a los compañeros y también a todos los oyentes y oyentas, que María Noel Rosas, así tú fuiste una gran impulsora para mí en esto de poder correrme de este lugar de víctima en el que me había posicionado con la pandemia y poder ir encontrando otros espacios. Entonces, mi gran pregunta, mi gran aporte así para preguntarte a vos en realidad, hoy es ¿qué aportes ha generado el feminismo al arte desde tu propia visión y el arte al feminismo? Bien, les comentaba eso, que o sea, seguramente los aportes son infinitos, porque el feminismo, así como aporta al arte, aporta en todos los campos de la vida, y lo mismo con el arte, ¿no? El arte aporta a todos los campos de la vida y de la existencia. Pero bueno, en mi experiencia personal, como que estos últimos años como se ha cruzado, o sea, en realidad ya desde el inicio de mi recorrido, como que había un feminismo. ¿Se escucha ahí? Se escucha perfecto. Ah, bien. Y atento. Está muy, muy ligado el feminismo medio invisible, porque eso, mi formación como creadora, como artista, como gestora, como estuvo muy ligada siempre a mujeres y disidencias, y bueno, como que eso fue, como que siempre, en general, fueron siempre estas personas quienes me abrieron puertas. Entonces también hace ya algunos años que me empecé a dar cuenta que también como que son en esos espacios en los que quiero como empezar como a invertir mi energía. Uh-huh. Y nada, hay algo también ahí en eso, ¿no? En como empezar a ver como esta violencia estructural, ¿no? Que opera en el mundo, y que bueno, tanto el feminismo como el arte son dos grandes sabidurías que nos enseñan de esa violencia estructural que opera en todas las personas, nos opera como humanidad, y cómo empezar a hackear, ¿no? esas estructuras, ¿no? Que están tan arraigadas ahí. Y nada, y en eso, por ejemplo, me acuerdo de hay unas activistas estadounidenses que se llaman las Guerrilla Girls, uh-huh. que para mí son referencia de después. Yo tengo un trabajo que investigo con una máscara de gorila, uh-huh. Y justo una colega me dijo, cuando vio mi trabajo, me dijo: che, ¿conoces el trabajo de estas chicas? Que son unas activistas y empezaron a hacer intervenciones en los museos, en donde empezaban a denunciar las cifras de expositores varones y expositoras mujeres, o nada, como la inequidad estaba en el mundo del arte en ese sentido, y bueno, para mí ahí hay algo que está muy, muy fuerte en esa relación entre el feminismo y el arte, ¿no? O sea, cómo el arte es un espacio de nuestra existencia, y nada, o sea, en los sistemas de organización operan las mismas violencias que operan en todo el mundo. Entonces, uh-huh. Poder generar tramas feministas para nuestras organizaciones artísticas y culturales es como tremenda herramienta para nada, reconfigurar ahí. Perfecto. Y un poquito así tomando esto de ir tejiendo la trama, ¿no? ¿Qué redes has producido tú gracias al feminismo y al arte que nos puedas compartir? Porque sé que estás muy embarcada también. Sí, bueno, eso, o sea, primero las redes que fui como construyendo desde el inicio. Yo me formé con maestras mujeres en general, pues vengo tanto del mundo de la danza como del circo, o sea, como que mi formación como creadora, que ya hace 15 años que vengo trabajando como artista, como creadora y como gestora, eso, tuve casi siempre maestras mujeres, y bueno, y concretamente ahora, hace unos años que estamos trabajando con el encuentro de circo LGBTI,
O sea, yo no soy parte del encuentro, pero sí, estoy cerca de la red. Y también ahora hay una red en México que se llama Medeas, que es una red de investigadoras y creadoras de la escena. Bueno, después está Hablemos de Circo, que es el proyecto que comentabas, que es un proyecto de circo de creadoras e investigadoras de circo de Latinoamérica, que este no es exclusivo de mujeres y disidencias, pero bueno, sí que en el último tiempo, o sea, ese proyecto como que comenzó con una línea un poco más colectiva y de a poco se fue como reduciendo y quedamos con el programa de podcast con Víctor, que es un colega, y un poco a nivel curatorial como que empezó o sea, eso, como que inevitablemente empezó a verse atravesado por el transfeminismo. Porque además eso, también decir que el feminismo es como una palabra muy grande y que en realidad hay muchos feminismos posibles. Yo me declaro transfeminista y bueno, eso, porque también pertenezco al colectivo de las disidencias. Y bueno, eso. Después también como creadora, como que siempre en eso, como en términos de curaduría, tanto cuando he sido parte de la gestión de festivales o pensando proyectos, como que también siempre tengo bastante presente eso y de un tiempo, o sea, en los últimos 2 años, creo que la pandemia en ese sentido también fue como muy determinante en entender que cómo opera la violencia estructural y bueno, eso, como que fue muy fuerte ver también los números en el campo cultural por ejemplo, hay una investigación que sucedió en la pandemia por parte de la ONU, en donde declaran que el 76% del trabajo no remunerado en el campo cultural está a cargo de mujeres y disidencias. Uh-huh. Entonces, casi nada. Como que es muy, muy claro, y que a veces son cosas invisibles, ¿no? Que eso, cosas que no se ven, eso, trabajo de gestión, trabajo de mantenimiento, como pensar ahí también, como invitarnos a la reflexión ahí en las redes y en las organizaciones que integramos, como quiénes son las personas que hacen los trabajos que nadie quiere hacer, quiénes son las personas que siempre están como ordenando, organizando, haciendo el trabajo de oficina, o haciendo el trabajo de limpieza, o haciendo los cuidados, ¿no? Como que hay ahí una atención tanto para los equipos de trabajo que hacemos, como en los grupos de militancia, como nuestras propias familias, ¿no? Uh-huh. Cómo se organiza el trabajo ahí. Esto que decís es algo que habíamos estado compartiendo en el encuentro anterior, que es esto que el feminismo nombra como lo otro oculto, ¿no? Todo este trabajo no remunerado, no pago, que es energía que está puesta a la actividad, que no es reconocida y tiene como una doble violencia, como por nombrar nomás, ¿no? Por un lado, la invisibilidad, la falta de reconocimiento de la labor, y también hay una falta de reconocimiento no solamente personal, sino también social, porque es como que está dado que vos lo tenés que hacer, que la mujer lo tiene que hacer, porque es buena para eso, porque como gestás, capaz que hay un montón de acciones que están naturalizadas como que son propias del sexo. Entonces también ahí aportar, y me sumo a esto que compartís, de que el feminismo no tiene una base en la diferenciación biológica de lo que es hombre y mujer, sino que atraviesa esto del trans. Yo no estoy muy empapada en lo que es bien el transfeminismo, pero lo que se me viene ahí, tú me aportarás, Noel, es esto de poder ir un poquito más allá de la condición biológica con la que una persona nace, ¿no? Sí, total, eso. O sea, es entender que el género es una construcción social, que el mundo está históricamente dividido en 2 géneros, pero que eso es una herida de nuestra colonialidad y de nuestro patriarcado. Uh-huh. Que o sea, que hay, y que esto no es algo que decimos las transfeministas, esto es algo que viene
nada, hay mucha información teórica, investigaciones, hay información incluso, o sea, en las comunidades indígenas no clasifican todo en dos géneros, y si nos vamos a lo biológico, tampoco biológicamente hay dos géneros. De hecho, hay muchos registros de amputaciones que se hacen a bebés porque tienen formaciones genitales que no son entendidas como lo socialmente correcto. Y bueno, nada, como que también eso, bueno, ahí Silvia Federici también, o sea, ahí les recomiendo leer a Paul Beatriz Preciado, que tiene mucha info de eso, y también Silvia Federici tiene también como mucha data sobre la investigación sobre las brujas, la casa de brujas, y bueno, también con en esto de la brujería como sabiduría medicinal y ancestral. También ahí hay todo un relato de qué pasa cuando los hombres se ingresan a la medicina, digamos, y aparece la medicina así como europea, como la conocemos, digamos, o la medicina industrial, por nombrarla de un modo. Sí, ahí la farmacología también, ¿no? Sí, que también eso, o sea, como personalmente también, o sea, como que... como en esto de no entrar en los binarismos, como, no es que una cosa es buena o es mala, pero sí como empezamos a ver ciertos patrones que se repiten. Entonces, no es casualidad que cuando empieza la industrialización y el capitalismo más neoliberal, así como el que estamos viviendo ahora, o sea, empiezan a suceder una serie de cosas que niegan ciertos saberes que ya estaban, y ciertos lugares de poder también. Tiene Entonces, que ver, como que... Perdóname que te corté, Noel. Sí. No, esto que tiene que ver también con lo que es levantar una memoria, ¿no? Cuando hablamos de lo necesario que es la memoria. No, deja todo quieto como está, que así está bien. ¿Para qué vas a seguir revolviendo y adentrándote en esto y lo otro? Hay una parte de acceder a una memoria ancestral que también tenemos las mujeres en nuestra propia historia, que en este momento también se está dando todo más propicio como para poder levantarlo, unirlo, compartirlo. Y por eso me gustaba ahí como para ir también cerrando el encuentro, si vos podés compartir un poquito de tu tránsito por las cartografías como un método de investigación. Sí, sí, en realidad, o sea, las cartografías para mí eso es un método de investigación que que para mí es una pregunta constante. Actualmente lo que entiendo de eso es eso, que como hackear los relatos lineales y si no entrar como en un paradigma más constelativo, sí, más volumétrico, más geográfico, si tuviera que ponerle algún nombre. Pero también en esto que traías de la memoria, del archivo, como también ahí volver como a la memoria del cuerpo y a la pregunta por a qué disponemos nuestros cuerpos y a qué cuerpos son los que están en cuál o tal lugar. Y bueno, nada, para mí en ese sentido también lo artístico ha sido como una así tremenda herramienta de autoconocimiento, o sea, como que la danza y el circo han sido así tremendas herramientas de autoconocimiento y eso, de conectar con mi cuerpo y con la información que tiene para dar mi cuerpo y cuánta información que hay ahí, ¿no? Hablando de esto de la memoria y los archivos, o sea, como todo lo que hay ahí de que no tenemos ni idea de nosotras mismas, de nuestra vida, pero también de andar a saber cuándo y de quiénes, ¿no? Tipo, entonces como también ahí como esto de nada, que está toda la info acá, ¿no? En este cuerpito. Como que hagamos preguntas que está todo ahí. Después hay que tener las herramientas para poder lidiar con esa info, saber leerla también, pero sí, en ese sentido, la metodología de las cartografías, o sea, para mí
viene siendo como eso, una linda estrategia para hacerme preguntas, para compartir con otras, para hackear como la linealidad de los relatos, para encontrar otras relaciones posibles entre lo que sé y lo que no sé. ¿Qué más es Un poco por posible? ahí. ¿Qué más es ¿Qué más es posible? posible? ¿Qué más es posible? ¿Y qué es eso que solamente yo sé, que nadie más sabe, que si me atrevo a saberlo, cambiaría toda mi realidad y la del mundo en que me rodea, ¿no? Noel, Total. muchísimas gracias. Tengo entendido que vas a andar de viaje en breve. ¿Querés compartirnos un poquito? Sí, todo va bien en este mundo pandémico. Me voy a San Pablo y a México también. En esto de tomar las experiencias y todo lo que pasa como oportunidad. La verdad que en ese sentido los 2 años de pandemia para mí fueron muy terribles en términos laborales y de salud emocional y mental, pero sí me regaló la oportunidad de conocer un montón de gente y de generar un montón de lazos, y bueno, y ahora a partir de eso viene la posibilidad de ir a San Pablo a trabajar en un proyecto con una residencia con mujeres, con unas colegas, una compañía hermosa que se llama Penca, ahí en un festival de circo de San Pablo. Pero bueno, eso, a quienes quieran, se hayan quedado curiosas o tengan ganas de entrar en contacto, pueden ahí entrar en contacto a través de las redes, me pueden encontrar como Noel Rosas, y bueno, ahí están todos los proyectos en los que estoy actualmente también. Muchísimas gracias, Noel. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias también por acceder así, de un momento para el otro, como la vida misma. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Igualmente, saludos. Bueno, ahí muy agradecida, y como para cerrar, esto de la cartografía lo que nos invita es a validar qué es eso que sentís. No estás loca por sentir lo que sentís. Tener la oportunidad de observar, y si tenés una red que te acompañe, es bastante más liviano. No sé si fácil, pero bastante más liviano de poder entrar en esos lugarcitos donde quizás antes no podía observar, no podía ver, porque generaba mucho dolor, porque generaba mucha angustia. La oportunidad que nos brinda el feminismo, y en este camino hacia el 8M, un poco lo que tiene que ver con la huelga feminista, tiene que ver con esto, con poder detener las maneras en las que yo vengo produciendo mi vida y producir algo totalmente distinto. ¿Qué? Ni idea, pero por lo menos juntas. El otro día, ahí en medio de la charla previa a organizar el 8M aquí en Punta del Diablo, se debatía un poco este tema de la huelga del 8M, huelga de mujeres, de parar de hacer absolutamente todo lo que haces en el día a día, el día ese, ¿no? El 8M. Y que algunas mujeres no pueden, y por eso muchas veces decimos que paramos también por las que no pueden. ¿Y qué representa en vos, pienso, Lucien, esto de dejar de hacer absolutamente todo lo que haces en tu día? También, ¿cómo repercute en esa cuerpa, no? ¿Cómo repercute decir, bueno, voy a hacer tal cosa? No, hoy no. O me imagino también en quienes son madres y dejar el rol de la maternidad por un día, y que también lesotres puedan percibir ese espacio vacío, como hablábamos hoy en la columna anterior, de las cuidadoras, de ese, lo anoté porque me parecía interesantísimo esto que decías, de lo otro oculto, que también tiene como una doble violencia o un doble machismo ejercido ahí, invisibilizado totalmente, que ni siquiera quizás muchas veces hasta ni se habla. ¿Y qué pasa cuando se para y eso queda al descubierto? Ese espacio vacío que es cumplido por alguien que pareciera que no está, pero en realidad sí está. Lo que está bueno ahí es como también en la medida en que una va aceptando cómo se va transformando sin definirse totalmente, soy feminista o no, u otras cosas, como poder aceptar esta idea del proceso, que es algo que también el feminismo propone, la vida no como meta de salgo de acá o el fin justifica los medios, sino entender que somos procesos y que estamos compuestas de historias, y que esas historias tienen un desenlace y que no terminan en realidad, sino que se suspenden, se vuelven a encontrar en otra época, en otro tiempo. Y esto que decís del espacio vacío, también está la idea de poder
comprender o entrar ahí en contacto con que espacio vacío no es la nada. La nada no es falta de. Entonces esa concepción, que también tiene como ahí una base bastante más amplia en lo que es lo cuántico, que es un cambio también de paradigma bastante importante, salir de la física, ¿no? Tradicional, hegemónica, y pasar a este paradigma más cuántico, en donde se van superponiendo los planos, las vidas, y estamos compuestas de vectores de fuerza. Nuestra vida en realidad está compuesta por vectores de fuerzas con distintas velocidades, distintas intensidades, que invisten los cuerpos, modifican y nos invitan a producir algo totalmente nuevo. Para esto, una lectura fundamental es Rolnik y Guattari en Micropolíticas del Deseo, que es algo que está, para mí, me abrió así todo un campo increíble y lo recomiendo mucho. Algo que a mí como madre soltera, jefa de hogar y también hija única me pasa es el hecho de poder ir compartiendo mi proceso sin querer imponerme sobre nadie, algo que también en esta farsa de control es bastante complejo. En mi casa, con mi hijo, con mis padres, con mis pares, con quienes me voy compartiendo en el día a día, de que también poder acompañar los procesos, ¿no? Que es algo que propone el feminismo también para, ¿no? Esto de ¿qué hacen los hombres en la marcha? ¿O qué? ¿Los excluimos? No tiene que ir por ahí, tiene que ir con una concepción que no estamos acostumbrades de poder acompañar los procesos, el proceso de construcción de identidad, el proceso del concepto, esto de sujeta política, ser mujer, no es algo que exista desde siempre, igual que la niñez, es un constructo social que existe desde principios del siglo XX, tampoco es que la niñez existía desde siempre, los niños, las niñas, no eran contemplados como personas en algún momento de la historia. Entonces, observar la historia también nos permite tomar un posicionamiento. Al final siempre termina como por posicionarse. Pero para posicionarme tengo que entrar en contacto con qué es para mí esto del vacío. Y del vacío, de dejar un espacio para que también quizás haya una otra persona que lo ocupe. Igual que en las relaciones amorosas o en las relaciones laborales. ¿Qué pasa cuando yo dejo este lugar que me caracteriza, ¿no? Como yo soy siempre la que hace esto. Yo soy siempre el que hace esto. Como poder dejar en suspenso este rol prefabricado, predeterminado, socialmente y culturalmente como lo que debo hacer y ver a ver qué es lo que pasa. Sin expectativas, solamente suspenderlo y ver qué es lo que pasa. Entonces, a no confundir el tema de hacer huelga con abandono, a no confundir el tema de dejar espacio vacío como que el mundo se va a caer si yo no estoy. A ver, una de las grandes angustias que tenemos como seres humanos y seres humanas es justamente esto. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Podríamos preguntarle al cuarteto de no, como bueno, el día que yo no esté me voy a la luna, ¿qué pasa si yo no estoy? La Tierra va a seguir girando, va a seguir existiendo y va a encontrar otros nuevos modos de relacionarse. Entonces, lo mejor, entiendo yo, esto es totalmente subjetivo, de lo que puedo hacer es tener la humildad de ver qué es lo que pasa si yo no estoy. Y lo mejor que puede pasar es que mi hijo, mi hija, mi compañero, mi compañera, mi amigo, mi madre, esa persona que vive la vida conmigo y que me acompaña, pueda resolver por ella misma, por él mismo. Entonces lo mejor que podemos hacer, en definitiva, es ser autónomas y también compartirle al otro y dar la posibilidad a la otra persona de que ejercite esa posibilidad de ser autónoma, de ser sin que yo esté mandando todo el tiempo, ¿no? Demandando, hace esto, hace lo otro. Correrme un poquito de ese espacio. Un poquito para cerrar, con la marcha del 8M, lo que estaba pasando era justamente esto, de si no voy a Montevideo, no soy yo, no me subo, no hago esto, no otro, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? Y también poder permitirme a mí misma ponerme en otra situación, en otro territorio, decidir, yo estoy habitando acá, quiero quedarme acá, quiero hacer esto. También tiene que ver con dejar ciertos lugares. Una compañera me decía, ¿no? Y problematizábamos esto, de cirqueras feministas, de poder dejar los espacios de poder que circulen y ver qué es lo que pasa.
y eso para la política toda. Así que bueno, muchas gracias. Imperdible, si te la perdiste o recién estás enganchándote a Ulmañanas, va a estar grabada la segunda columna de Lucien en nuestro Instagram @Ulmañanas y también en nuestro canal de YouTube Radio Ulma. Así que bueno, nos vamos a encontrar el martes en la marcha, seguramente, querida Lucien. Ahí estaremos. Gracias, muchas gracias. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.